Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es. Bienvenidos al Ateneo de Santander a esta jornada que organiza el Diario Montañés en su foro Compartiendo Salud, una iniciativa que yo creo que es fundamental para la difusión de la cultura sanitaria. El cuidado de la salud obviamente se hace en los consultorios médicos, en las clínicas y en los hospitales, pero también es fundamental que todos tengamos unos conocimientos básicos de sanidad y que aprendamos a eso tan importante que es protegernos de las enfermedades y tener una vida más sana. Hoy es la segunda sesión de este foro Compartiendo Salud que organiza el Diario Montañés junto con el Igualatorio Médico de Cantabria, que está aquí muy bien representado. También está aquí con nosotros el presidente del Diario Montañés, el director general del periódico y un grupo importante de personal del Diario Montañés. Por el Igualatorio Médico está aquí su presidente, don Luis Tomás Gómez, y además una nutrida representación del equipo directivo del Igualatorio. Creo que esta conferencia que va a pronunciar Aurelio González Riancho es muy interesante, puesto que va a reflejar una página de la historia de la medicina, pero también una página de la historia de España y de cómo grandes hombres españoles han hecho verdaderas hazañas, en este caso sanitarias. Pero para hablar de nuestro conferenciante está aquí el presidente del Igualatorio, don Luis Tomás Gómez, al que ya cedo la palabra, porque lo importante será escuchar al doctor Riancho para que nos hable de esta historia de cómo se llevó la vacuna por el mundo. Muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes. Agradecer nuevamente al Diario Montañés, al Ateneo y fundamentalmente a Aurelio González Riancho que accediera a dar esta charla. Es miembro del Igualatorio, conocido por todos ustedes. Saben que es médico, que es otorrinolaringólogo, que es escritor, que es científico, que es historiador, que es humanista, que es un hombre erudito. Y no está aquí esta tarde precisamente por ser médico, por ser otorrino. Y es un hombre que ha tenido que estar en muchos foros defendiendo una técnica de la que él puede presumir que es pionero, que es el CELF, técnica de acceso a la laringe, a la microcirugía de la laringe, por métodos fibroscópicos, con anestesia local, de forma ambulatoria, que cambió el concepto de la cirugía de la laringe en el mundo. Ha dado conferencias por todo el mundo, tiene publicaciones en revistas de impacto internacionales, ha repartido seminarios en España, en Italia. Bueno, es conocido en toda Europa. Pero no está aquí por esto. Hoy está como historiador, como escritor. Yello, como le conocemos prácticamente todos, y nos dejas llamarte Yello, es un conocedor del riquísimo patrimonio arquitectónico de Cantabria. De vez en cuando diré Cantabria, aunque por la edad que tengo, a pesar de este aspecto juvenil que doy, pues yo siempre de soltera, esto lo conocí como Santander o la montaña. Pero, bueno, ahora a veces se llama Cantabria. Yello conoce perfectamente el patrimonio de Cantabria, fundamentalmente cultural. Tiene unas características que hace que se deban reseñar. Generosidad incansable, desinteresado siempre, fundamentalmente, lo pone todo al servicio de la recuperación y la salvaguardia del patrimonio cultural de Cantabria. Está todo el día estudiando sobre el tema. Autor de libros importantes. Tengo aquí El linaje de los Ribarrera en Santander, Guía de las 100 obras maestras de la arquitectura civil en Cantabria,
El linaje de los Ceballes, señores de la montaña y de Castilla, biografías de los presidentes del Centro de Estudios Montañeses, articulista fundamentalmente en la revista Altamira. Os podría leer muchos artículos, el carlista Atanasio Calderón de la Barca, González de Riancho, una generación separada, terriblemente interesante los arquitectos, González de Riancho, una generación separada por el Atlántico, muchísimas publicaciones, no solo en la revista Altamira, sino en Diario Montañés, periódicos del país. Recientemente, con todo el merecimiento, le fue concedido el 13º premio de honor en la Asociación Cultural Plaza Porticada. Fundamentalmente porque lleva más de 20 años dedicándose a la actividad de cuidar el campo del patrimonio histórico y cultural de la montaña. Trabajo que va a hacer de él, que ya en la mente de todos nosotros está, el que sea una persona que pasará a la historia como esos médicos humanistas que conocemos todos, que hemos leído todos, y que pasará el tiempo y a Yello, aparte de Otorrino, se le va a conocer como un médico humanista importante de la categoría del que queráis pensar, Estamos en una casa que he agradecido al principio la colaboración que tiene para que estos actos se desarrollen, que es el Ateneo. Esta casa es la sede actualmente de algo que nos debe enorgullecer a todos los montañeses, a todos los cántabros, que es el Centro de Estudios Montañeses. Es una institución cultural española, con sede aquí, fundada por una pandilla de eruditos, científicos, estudiosos, que se juntan en el año 34 en la Biblioteca Menéndez Pelayo y ahí hacen un patronato generador de este centro de estudios. Se pusieron a trabajar, gente muy estudiosa, se pusieron a trabajar. Les tocó la guerra civil, entraron los nacionales el 26 de agosto del 39 aquí, por cierto, día que celebro yo siempre mi aniversario de boda porque me casé ese día, y fueron unos años difíciles para este grupo de estudiosos en la posguerra, pero que desde ese año 34 no han parado de trabajar para el mantenimiento y el sostén de la cultura de esta región. De esta institución tan importante, de la que nos tenemos que sentir todos tan orgullosos, Yello pertenece a su directiva. Recordar que estuvieron danzando por determinados sitios donde les cogían a este Centro de Estudios Montañeses, actualmente residen aquí, que esperemos que sea para siempre, y que esto lo inauguraron en el año 35, siendo el Ateneo Popular de Santander, y lo realizó un arquitecto, Mariano Lastra, muchos sinfines, y hoy es la sede pues, del Ateneo y del Centro de Estudios Montañeses. Y ello nos va a hablar de las vacunas. Bueno, yo de las vacunas casi mejor lo va a decir él todo, ¿no? Todo el mundo sabe, por el perfil que veo aquí del auditorio, todo el mundo sabe lo que es una vacuna. Cualquier preparación destinada a generar una inmunidad, ¿no?, contra una enfermedad. Los médicos nos sentimos orgullosos de las vacunas porque quizás sea uno de los principales logros de la investigación biomédica. Es decir, en medicina lo que prima siempre es la prevención primaria. Y la prevención primaria es esperar que no se produzca la enfermedad. Porque la prevención secundaria, por muy rápido que hagas el diagnóstico precoz, si ya tienes un cáncer, pues ya tienes el cáncer. Entonces, el poder disponer de las vacunas desde el año 1796, que luego os lo comentará seguro Yello, de Edward, inoculando a un niño que se llama, como antes le decía, James, igual que el jugador del Real Madrid, inoculándole pústulas de aquellas ordeñadoras, porque en Inglaterra entonces ordeñaban las mujeres, los hombres eran más selectos, y aquellas mujeres padecían la viruela de las vacas, que es mucho menos grave que la viruela humana. De hecho, la viruela humana entonces costaba vidas de poblaciones enteras. Pues veía que inoculando aquellas pústulas en aquel niño, James Philp, pues posteriormente le inoculó la viruela de verdad, la que mataba, y el niño no se murió. Bueno, de todo esto
pero de un proyecto mucho más interesante que os va a enamorar, nos va a hablar Yello. Yello, te vuelvo a repetir que estoy agradecido de que aceptaras este envite, que como siempre todo lo que haces rozas la perfección, y un aplauso de antemano, ¿vale? Buenas tardes a todos y bienvenidos, y gracias a todos por acudir a esta segunda charla del ciclo Compartiendo Salud, que viene un poquito a unir, no sé si se me oye, la medicina y la historia en un frente común que yo creo muy importante. Bueno, es una magnífica noticia que un grupo de la importancia social y mediática que tiene el Igualatorio Médico en Santander y en Cantabria, que fundamentalmente tiene una actividad médica, pues apoye y participe en una serie de actuaciones o de acciones que no son puramente médicas, aunque están relacionadas, pero que le deseamos con todo el cariño y sinceridad, pues continuidad. Gracias también al Diario Montañés, que está más acostumbrado a navegar en estas lides, y que le agradecemos su diaria aportación imprescindible para la difusión de muchas cosas, entre ellas de la cultura, y también le agradecemos pues su apoyo en este tipo de eventos. Al Ateneo, como siempre, pues ese lugar donde, cercano al ciudadano, cercano al conocimiento, debemos agradecerle, como siempre, pues su apoyo. Bien. Cuando Tomás Gómez, el presidente del Igualatorio, hace unos meses me propuso hacer una charla, me dio mano abierta que podíamos buscar algún tema, pues pensamos, y a él le gustó, pues hablar de esta historia, de la historia de cómo nacen las vacunas, hablar de la viruela, un amigo mortal que nos acompañó desde que el hombre es hombre, y que causó pues la friolera, es difícil calcular la cifra, pero de 300 millones de muertos a lo largo de la historia. También es importante recordar cómo nació esa vacuna. Es una historia muy interesante y muy bonita, espero que sea del agrado de todos ustedes, y también de la gran aportación española, no valorada, desconocida, para erradicar esta enfermedad en toda la América española. Incluso llegaron al Pacífico hasta Filipinas, la China y algunas colonias inglesas y portuguesas. Bueno, lo que quiero aclarar que esta es una charla más histórica que científica. Yo no soy microbiólogo, no tengo los grandes conocimientos que pudiera tener si hubiese aquí un microbiólogo, pero no me interesa que ese sea el debate, y tampoco quiero participar de un debate ético y deontológico de las vacunas, puesto que todo este tipo de cosas pues tienen diferentes hilos, y todo esto hay que valorarlo, pero yo no quiero entrar en este debate, quiero hablar de la historia de la vacuna. Y bueno, decir también que me ha ayudado mucho a preparar esta charla Patricia Prepárez, y que se lo agradezco. Bien, vamos a hablar entonces de la vacuna, de la viruela, de la vacuna y de la expedición filantrópica. He distribuido esta charla en cuatro puntos, que son una pequeña introducción con las grandes pandemias, esas epidemias tremendas que asolaron a la humanidad a lo largo de los siglos. Luego hablaremos mínimamente de la viruela, de cómo nace la primera vacuna en tercer lugar, y de la real expedición filantrópica de la vacuna española, que discurre entre los años 1803 y 1812 navegando por todo el mundo. El mundo, desde que es mundo, tuvo grandes pandemias y le fueron asolando, diezmaban a las poblaciones, morían gente, pues como, este es un cuadro quizás exagerado, pero esto es lo que... Más cerca, así mejor. Pero pasaban estas cosas como las que se ven en esta lámina, que no hace falta explicar. Según los textos que se consulten, pues se encuentran diferentes epidemias, pero hay que decir que la viruela es la que más muertos causó. Se calcula, aunque es difícil, me imagino, tener este dato, pero se calcula
que la viruela mató a lo largo, desde que el hombre es hombre, alrededor de 300 millones. Hay otras enfermedades como el sarampión, 200 millones, la gripe española, que se la llamó española, pero fue la gripe de 1918. Parece ser que mató de 50 a 100 millones, pero fue en un año. La peste negra, el VIH, está matando pacientes desde el año 1987, y las otras pandemias que se ven aquí, como la plaga de Justiniano, la tercera pandemia, el tifus, el cólera, diferentes pestes, y últimamente pues tenemos el brote epidémico de ébola, que ha causado una alarma social importante. Un simple concepto para distinguir endemia, epidemia y pandemia. Endemia es la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica. Pudiera ser la gripe. La gripe es una enfermedad endémica que afecta de vez en cuando. Cuando esas endemias se disparan de una forma más importante, se convierten en epidemias. Y cuando esas epidemias sobrepasan unos límites geográficos, podemos hablar de pandemias. Pueden ser mortales o no. Segundo punto, la viruela. Segundo plan de la charla. La viruela, esa gran amiga del hombre que mató 300 millones de personas, es considerada tan antigua como el hombre y nace cuando el hombre empieza en los primeros asentamientos agrícolas y ganaderos. Fue una enfermedad infecciosa, contagiosa, grave, causada por ese virus que se ve ahí, que es el variola virus. El contacto es directo. Afortunadamente, esto que cuento yo aquí, yo no lo he vivido, ni probablemente ninguno de los médicos que estén aquí, que hay bastantes, habrán visto nunca una viruela, afortunadamente, porque gracias a toda esta charla que vamos a dar, la OMS la declaró erradicada. Bueno, la viruela se contagia por contacto directo. Este es un enfermo y este es un señor que le está ayudando y se contagia. Tiene un periodo de incubación de unas horas y luego aparecen una fiebre y escalofríos, vómitos, un malestar general. Desciende la temperatura y ya empiezan las erupciones. Una erupción generalizada que va transformándose y que al cabo del 10º día mata o deja unas marcas perennes para toda la vida. De cada 3 pacientes que cogían la viruela, 1 moría. Esto es una viruela. La etimología proviene de la palabra manchado, que se refiere a los abultamientos que aparecen en el cuerpo. La viruela fue una enfermedad devastadora en la vieja Europa. Mató, como hemos dicho, a millones de personas repetitivamente. En el siglo XVIII se extiende de una forma importante debido a que la tasa de población aumenta de una forma considerable y también de que empiezan los movimientos, empieza un poquito esa pequeña globalización, los movimientos migratorios, y las gentes de unos lugares van a otros y van en unas condiciones lamentables. Claro, estamos hablando de una época lejana. Quiero que vean estas imágenes para que cuando hablemos de la forma de que la expedición española llevaba la vacuna, no se sorprendan, no fue cruel. Esto es el siglo XVIII. Cuando hablamos de estas cosas no podemos juzgarlas con nuestros criterios actuales del siglo XXI. Tenemos que pensar que esas épocas eran otras. En el viejo mundo morían 40.000 personas cada año. Es posible, esas cifras son difíciles de valorar, pero posiblemente morían 40.000 personas cada año. América, ¿qué pasaba en América? La llegada de los españoles a América llevó allí muchas enfermedades. Ellos no estaban inmunizados contra este tipo de enfermedades y, por desgracia, pues causó un colapso demográfico importante. Hasta que vamos a hablar de la vacuna, había ciertas formas de tratar la viruela. En China, Zhang Lun, un médico chino, antes del siglo X de Cristo, practicaba la inoculación. Esto era, cogía de las pústulas, la linfa de las pústulas, y la infiltraba, la inoculaba en otro paciente.
tenía una tasa de mortalidad importante. Algunos se vacunaban, el concepto de vacunación no existía todavía, pero era una práctica realmente peligrosa. En el siglo XVIII, una inglesa, una británica, Lady Montagu, estuvo en Turquía, inoculó a sus hijos y trajo el procedimiento a Europa. El momento importante es 1796. Edward Jenner descubre la vacuna. El descubrimiento de la vacuna es sorprendente. Entonces entramos en la tercera parte. Jenner y la vacuna de la viruela. Edward Jenner era un médico de pueblo, era un médico rural. La fecha había nacido en 1749 y muere en 1823. Era un médico rural de un condado inglés de Berkeley y está considerado ya, con el paso del tiempo, en el primer microbiólogo. ¿Qué le sucede a Edward Jenner? Bueno, quiero recordar que hace 3 años, quizás, en este Ateneo, el doctor Juan José Fernández Teijeiro presentó este libro, El vencedor de la viruela Jenner, y hizo una exposición muy interesante y que el que quiera saber algo más de Jenner le aconsejo que lea a Teijeiro porque es un trabajo realmente interesante. Jenner era un médico inteligente, tenía un conocimiento médico importante y también tenía una práctica rural pues ya con una experiencia. Era conocedor de la variolización, de la técnica traída de China. Y sobre todo era un médico que observaba y era crítico. Yo creo que una de las cosas que la gente tenemos que tener es crítico con todo, saber, no todo lo que te dicen es así, porque existe la posibilidad de que el que lo transmite, pues transmita errores continuos. Y entonces Jenner observó una cosa. Antes lo ha dicho Tomás. Él observó que había 2 tipos de viruelas. Las ordeñadoras inglesas, ordeñaban las mujeres, pues aparecían en sus brazos unas pústulas, como las que se ven aquí, que eran similares a estas pústulas que se veían en las ubres de las vacas. Y observó que esas pústulas curaban en unos días y esas señoras, esas ordeñadoras, nunca en las epidemias de viruela enfermaban. Las comparó con las pústulas de la viruela mortal y reflexionó: si esas ordeñadoras nunca enfermaban, algo pasaba allí. Los conceptos de inmunidad no existían, estamos hablando de hace 200 años. Pero él se dio cuenta de que algo pasaba, algo protegía a algo. Había que probar algo y se le ocurrió el siguiente experimento. Este experimento, obviamente, no lo hizo sin avisar a nadie, lo planteó seriamente y las personas que lo hicieron aceptaron. El 14 de mayo de 1796 inoculó al niño James Fish con la viruela, llamada en inglés Copos, de la ordenadora Sarah Names. El 14 de mayo. Ese niño creó las pústulas, igual que las ordeñadoras, y a los pocos días estaba totalmente sano. El 1 de julio, aquí se la jugó, inoculó al niño la linfe de la terrible viruela. Pasarían unos días temblando, pero no enfermó. Bueno, Jenner pensó que había encontrado la solución a la viruela y publicó un trabajo con todos sus resultados. Examen de las causas y los efectos de la variole vacine. Tuvo unas críticas durísimas, y él no se desanimó y continuó haciendo el mismo trabajo. Reanuda las vacunaciones brazo a brazo con éxito. Ninguna de las veces que reanuda esas inoculaciones el paciente enferma. Deciden que es una fórmula, que es algo ya más eficaz, y se empieza a extender por Europa. Otros médicos cogen idea y empiezan a hacer lo mismo por toda Europa. En el año 1800, 2 años después, ya un médico español catalán, Francesc Pi Guillén, hizo en Puigcerdá las primeras inoculaciones.
También Jenner incluso mandó vacunaciones a Norteamérica y a otros países lejanos y se empezó a hacer allí vacunaciones. Para mandar estas vacunas, Jenner utilizó la linfa de las vacunas, así lo llamaban, la linfa de las pústulas, lo ponía en unos hilitos y lo sellaba con cristales. Así llegaban a otros países. Lo que pasa es que no sabían la efectividad, si perdía eficacia. Bien. La variolización fue prácticamente prohibida y se descubrió, como había hecho Jenner, que la vacuna podía ser transmitida de un individuo a otro. Es decir, un paciente que estaba vacunado, se le cogían la linfa de esa vacuna y se la infiltraban a otro. Como he dicho, el fluido se conservaba entre vidrios y se inoculaba de brazo a brazo con bastante eficacia. Bueno, parece que la vacuna estaba funcionando, se celebró, las grandes revistas europeas pues hicieron este tipo de viñetas, que es lo que había, no había fotografías, pero también se desencadenó unas críticas tremendas a Jenner. Se le hicieron todo tipo de sátiras. Explicaron que por qué la Dindonat, que por qué no se sacaba la linfa en vez de las vacas de los pavos, que eran más sustanciosos, y estas láminas aparecían en cualquier libro o revista de aquella época. Aquí se veía a unos vacunadores que parecían diablos, engañando a un niño, etcétera, etcétera. Aquí vemos otros dibujos también irónicos y riéndose de la vacuna. Aquí con la Dindonat, con el pavo. Pero, en definitiva, eso iba muy bien y a partir de esas fechas, en toda Europa se empezó a normalizar la vacuna y con ello se consiguió un gran éxito, de tal forma que se fue controlando perfectamente la viruela. Ahora sabemos, lo ha dicho antes también Tomás Gómez, lo que es una vacuna, que es un preparado de antígenos que una vez dentro del organismo provoca una producción de anticuerpos y con ello una respuesta ante esos determinados microorganismos. Esta respuesta genera una inmunidad transitoria o permanente. Eso es el concepto de una vacuna, de una forma fácil explicado, pero que en aquella época lo único que sabían es que unos se protegían a otros. Voy a hablar lo ha dicho también el presidente, que la palabra vacuna viene de vaca, que no es una terminología científica, que Richard Dunning años después fue el primero que habló de la palabra vacuna y que fue ya realmente homologada y ya seriamente tomada como nombre a través de 1881 de Louis Pasteur. Rápidamente, y no quiero entrar en este tema, ya no era lo que yo pretendía, pero pensar que en el siglo XIX ha habido más vacunas. Algunas de ellas ya están desfasadas, pero el antrax, la rabia, el tétano, la difteria, la peste, en el siglo XX han aparecido otro tipo de vacunas, la tosferina, tuberculosis, tampón, hepatitis, poliomielitis, sarampión, paperas, bueno, una serie de enfermedades, y en el siglo XXI siguen trabajando en ciertas vacunas. Se están vacunando los ginecólogos el virus del papiloma humano, que es el principal factor de riesgo de los cánceres de cervix ginecológicos. Se habla de la hepatitis, probablemente de la gripe, y hay retos importantes. El ébola parece que va por buen pie y se está trabajando en la vacuna de la malaria, en la vacuna del SIDA y algunas más. Voy a entrar ya en la tercera parte, que es la expedición filantrópica de la viruela. En este grabado se ve el barco, no es en La Coruña de donde salen, sino que es en las Antillas, pero es el barco, el María Pita, con todos los médicos que llevaban las vacunas, que es recibido de esta forma por los ciudadanos del lugar. España y la viruela. En España, hasta esa época, morían miles de personas y no se respetaban clases. En el año 1799, un médico, Alosio Careno, traduce la obra de Jenner.
la obra de Jenner cala muy importante en ciertas clases intelectuales, en médicos, pues humanistas e ilustrados españoles. En enero de 1800, la Gaceta de Madrid dice que ha llegado la vacuna a España y, como decía antes, en 1801 se hace la primera vacunación en Puigcerdá por el doctor Pi Guillén. Bien, decía que no respetaba clases ni personas y, de hecho, Luis I de España, el rey que menos ha vivido, que ha sido rey de España, fue rey nada más durante 229 días, murió de viruela. Carlos IV, si estuviese José Luis Casado aquí, diría que era uno de los peores reyes de España, y lo comparto. Bueno, pues tuvo también epidemias de viruela en su familia, y murieron gente y otros quedaron pues diezmados. Carlos IV él tuvo esta historia personal y ordenó vacunar sin obligación en los hospitales, en orfanatos y en otras instituciones que ayudaba a la Hacienda Real. Volvemos otra vez al Nuevo Mundo y habíamos dicho que los colonizadores españoles no se les puede achacar. Yo he leído algunos libros que parece que lo hicieron a propósito, que intentaron llevar allí enfermedades. No, el mundo es global y llegaron allí y llevaron enfermedades y trajeron otras. Allí había una serie de enfermedades como el tabardillo, tifus, el vómito prieto, vómito negro, la fiebre amarilla, etcétera, etcétera. Aquí nos trajeron la sífilis. Y con la colonización llegó la viruela, el sarampión, la escarlatina, la difteria, la tuberculosis, el cólera, las paperas, la varicela y algunas más. Murieron millones de indígenas, allí no estaban preparados y llegaron allí este tipo de bacterias y de virus y causaron una mortandad importante. Se recuerda la epidemia de 1779 en México, que decían que en las calles solo se veían cadáveres y los únicos ruidos que se oyen son los del llanto y los lamentos. Años después, en 1802, que es el desencadenante de la expedición filantrópica de la vacuna, hay un brote en Bogotá y las autoridades están muriéndose gente tremendamente y las autoridades de Bolivia piden ayuda a España, al reino español. Carlos IV, sensible a la viruela porque la había sufrido en sus propias familias, en sus propias carnes, consulta al Consejo de Indias cómo pueden llevar la vacuna a estas colonias españolas. El primero que responde es uno de los que pudo ser responsables él quería, responsables de esta expedición, era un médico naval importante que había nacido en Guatemala y dice, él es un experto y dice que sí, que recomienda la inoculación absolutamente en esas tierras. Inmediatamente se hacen los primeros preparativos, cubiertos siempre por la Hacienda Real. La Hacienda Real se compromete a cubrir todos los gastos y antes de que concluya un año, son 6 meses, se emprende la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Hay que reseñar siempre, cuando hablamos de esta expedición filantrópica, era una expedición sufragada por el gobierno español, la corona española o la Hacienda Real, y que iba a ser para todos los ciudadanos sin distinción de raza, sexo o religión. Bueno, soy deudor de José Luis Casado, mi gran amigo, puesto que yo me enteré de esto en esta exposición que hizo en el año 2004 a través del Museo Marítimo del Cantábrico, que hizo una exposición, Real Expedición Filantrópica, primera campaña de vacunación global entre 1803 y 1812. Incluso publicó un librito muy interesante que está resumido perfectamente todo lo que fue esta expedición. Volvemos a la expedición. Y desde los poderes, desde el gobierno, se buscan candidatos para dirigir esta expedición y se elige al doctor Balmis, a Francisco Xavier Balmis y Berenguer. Nacido en Alicante, muere en Madrid muchos años después, es un médico militar ilustrado
había participado en muchas expediciones marinas, había trabajado en Hispanoamérica ya y era médico de Cámara del Rey y personaje fundamentalmente ilustrado. Tenía una gran valía profesional y una valía personal. Tenía una experiencia profesional práctica importante, había trabajado en diferentes lugares, como hemos visto, y era ya traductor al castellano del manual de vacunación de la viruela, Tratado de Moreau de la Sarthe, que era francés y era lo más fácil para los españoles. Además de su valía profesional, él era una persona que era estudioso, riguroso, metódico y minucioso. Era una persona capaz de llevar una expedición de estas características, como vamos a ver ahora, tal como la llevó. Bueno, organiza un plan que lo debe presentar al gobierno con un objetivo y unas necesidades. ¿Cuál es el objetivo? Fundamentalmente, llevar la vacuna de la viruela a las colonias de forma absolutamente filantrópica. Y además de eso, no es solamente llevar la vacuna y vacunar, sino que él quiere dejar allí unas infraestructuras, unas juntas de vacunas, un plan de vacunación para que cuando ellos se vayan, allí otra serie de médicos o de personas que puedan hacerlo continúen las vacunaciones sistemáticas. Ese es el objetivo y tiene unas necesidades. Claramente tiene que buscar un equipo humano serio, tiene que llevar la vacuna, pongo ahí interrogaciones porque cómo se llevaba una vacuna en 1800, y necesita un barco apropiado para una expedición tan compleja. Bueno, vamos a hablar de los objetivos. Primer objetivo, llevar la vacuna de la viruela a las colonias para erradicar la enfermedad. En su plan establece que se deben ir a los 4 virreinatos, al virreinato de Nueva España, que ahora es más o menos México, Nueva Granada, Perú, bueno, vamos viendo toda esta zona, más el Caribe, Perú, y llegar aquí. En su idea también era llegar a todo lo que es Argentina. Aquí no pudo llegar, o lo iremos viendo a lo largo de la charla. Y además de eso, había que llegar a Filipinas. Él quiso llegar a Filipinas, pero luego amplió y estuvo en China, estuvo en Macao y estuvo en unas islas de Santa Elena, que están pues ya a la altura de África. Allí continuó su labor de vacunas. Segundo objetivo, además de vacunar, establecer un plan de vacunación. Vacunar a 200.000 personas e irse y dejar aquello, eso no serviría para nada. Había que crear allí unas juntas de vacunas y formar gente para que continuasen la labor preventiva. Se crean unas juntas centrales en cada capital virreinal y luego también unas juntas subalternas en cada ciudad por la donde van pasando. Por lo tanto, hay una línea sanitaria y una línea pedagógica. Esas dos situaciones eran absolutamente incuestionables. Una sin otra no serviría para nada. Entre las necesidades que genera Balmis, piensa que es necesario un grupo profesional implicado y conocedor pero hasta el final de lo que estaban haciendo y de lo que eso iba a suponer. Y la siguiente necesidad era cómo transportar la vacuna. Bien, se crea un grupo, aquí están los nombres, absolutamente olvidados, no existen. El director será Francisco Javier de Balmis y Berenguer, un grupo de cirujanos, José Salvani y Llopart, Manuel Julián Grajales, Antonio Gutiérrez Robledo y Ramón Fernández Ochoa. Por discrepancias, en La Coruña abandona la expedición. Hay unos practicantes de cirugía, Francisco Pastor Balmis, sobrino de Balmis, y Rafael Lozano Pérez. Y hay unos enfermeros que son Basilio Bolaños, Antonio Pastor y Pedro Ortega. Pedro Ortega morirá en Filipinas. En un barco, van en chalupas, vacunando, y desaparece su barco.
Bueno, y aquí viene un poquito el tema que sorprende. ¿Cómo se llevaría la vacuna con los medios del momento? Estamos hablando de 1800, estamos hablando de un momento en que España está manejado por unos políticos relativamente, muy malos, está en manos de Napoleón, los ingleses también están jugando sus cartas y nos están llevando de un lado a otro y somos un poco marionetas de lo que está pasando. Es un momento en que España pierde, por desgracia, su preponderancia. Bien, deciden llevar placas de vidrio selladas con la vacuna, como decía antes, aunque existe el riesgo y el miedo de que pierdan su actividad. Pero pensaron que también era interesante llevar la vacuna in vivo. ¿Cómo llevarían la vacuna en vivo? Allí no había neveras y no había luz eléctrica y no había las técnicas modernas de los laboratorios. Se pensó en primer lugar en llevar vacas. Es lo lógico que todo el mundo piensa en llevar vacas, pero eso también creaba sus problemas. Y entonces Balmis pensó y propuso transportarla en cuerpos humanos. Parecía una idea interesante y había que buscar quiénes serían las personas que llevarían la vacuna en sus brazos. Bueno, pues Balmis propuso contar con niños de corta edad, ya que la vacuna prendía en ellos con más facilidad. Y además de eso, si escogía un grupo de niños desarraigados familiarmente, que estuviesen en orfanatos o en casas de desamparados, pues probablemente todos los trámites se simplificarían. Esos niños debían ir recambiándose en las diferentes etapas porque pensaban estar muchos años navegando. Bien, esto parece tremendo llevar a niños, probablemente en este momento saldría en el telediario y serían imputados estos médicos. Estamos hablando en el año 1800 y estos niños, imagínense ustedes cómo estarían en los orfanatos y su futuro. De hecho, lo veremos ahora, se comprometieron un poquito cuando esos niños llegasen a México en procurarles familias que les adoptasen y que buscarles un futuro mejor que el que probablemente iban a tener en España. Bueno, esto... uno de los libros que me ha servido para preparar esta charla es de un médico de Bilbao, Antonio Villanueva, que acaba de fallecer. Me gustaba mucho cómo escribía y escribió una novela histórica sobre esto y contaba que cuando presentó la novela, pues un señor del público habló con él y se dio cuenta que ese señor conocía mucho esta historia y tuvieron tal. Y entonces, bueno, pues ya en privado volvió a hablar con él y le dijo que él era descendiente de uno de los niños que fueron a México y que ese niño fue adoptado por unos marinos que navegando le gustó mucho la actitud de los marinos y que a lo largo ya de generaciones toda esa familia han sido marinos. Bueno, probablemente algunos de ellos desaparecieron, algunos les iría mal, pero hubo algunos niños que mejoraron quizás su futuro. Con una laceta impregnada en la vacuna se les irían haciendo heridas, introduciéndose la linfa, y a los 10 días esa linfa se le trasladaba a otro y a los 10 días a otro, y así se organizaría una cadena de vacunación que no debía interrumpirse porque entonces corría peligro de que todo el proyecto se estropease. Tomaron una serie de medidas, pero eso era el fundamento de cómo debían ir los niños. Se debiera escoger un grupo de niños sin familias o procedentes de esclusas, por esos motivos que he dicho antes, y se comprometerían a atenderlos y formarlos hasta que se consiguiese que en los países donde llegasen reinsertarlos. Esos niños debían tener entre 3 y 10 años, ser sanos y, por supuesto, no haber pasado la viruela, porque había que vacunarles. Un niño, si hubiese pasado la viruela, ya no servía. Esta es la filosofía. Aquí se ve un grabado, cómo los niños iban vacunando de uno a otro, y esta es una imagen del barco. Se escoge la corbeta María Pita, que era una corbeta de 200 toneladas que salía desde La Coruña. Bueno, empieza la expedición, han pasado solamente 6 meses,
Es una cifra tremenda, es una eficacia absoluta, 6 meses de preparación para esto. Y el 9 de septiembre de 1803 salen carruajes desde Madrid con 9 niños procedentes de un colegio de desamparados y van en unas carretas como estas ya empezando a vacunar. Es el 9 de septiembre y ya el 29 de septiembre están en La Coruña. Se han vacunado 7 niños que vuelven a Madrid y los otros 2 iban a continuar el viaje. Bueno, llegan a La Coruña, tienen que hacer una serie de retoques en la expedición y ya se hace la organización definitiva. Que lo más importante es que se nombra su director con posibilidad de que tome todas las decisiones de director en ausencia de Balmis a José Salvani y Llopart, un auténtico héroe. Había nacido en Cataluña, en Cervera, y muere en la expedición en Cochabamba, en Bolivia, en el año 1810. Era también cirujano por el Real Colegio de Barcelona, médico militar y becario de salud. A lo largo de la expedición se dieron cuenta, porque ya al principio tenía, de que estaba tuberculoso. También, por diferentes formas, contactan con Isabel Sendales, que era rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña, porque en un viaje tan largo con niños tan pequeños creen apropiado que una mujer que tenga experiencia maneje a los niños y que así se convierta pues, en una madre adoptiva. Isabel Sendales también tendrá un protagonismo en la expedición importantísimo. Este es el listado de los niños huérfanos que salen de La Coruña. Ahí se ve 7 años, 9 años, 3 años, 3 años. En fin, es tremendo. Salen de La Coruña en el María Pita, mandado por Pedro del Barco y España, porque es un teniente de fragata, Pedro del Barco y España. Y aquí voy a hacer un lapsus y me voy a ir 11 años después, creo que es, a Laredo 1814. En Laredo 1814, el brigadier Diego del Barco y de la Cendeja muere tomando La Coruña cuando cuando Laredo estaba en manos del ejército francés. Es un héroe local en Laredo y aquí está su estatua. El brigadier Diego del Barco, hijo de Pedro del Barco, el marino que llevó el María Pita. Bueno, empieza la expedición, van pasando por sitios, voy a ir más rápido. Tenerife, empiezan las vacunaciones, crean juntas de vacunas. Puerto Rico, allí se encuentran con que la población estaba vacunada y es un gran problema porque podía romperse la cadena de vacunación. Entonces están allí muy poco tiempo y salen hacia Venezuela y allí vuelven a vacunar sistemáticamente, crean juntas por diferentes lugares, las expediciones se subdividen, como unos por un lado, otros por otro, y van vacunando sistemáticamente y creando juntas de vacunas en todos los pueblos. Llegan a Caracas, pasa exactamente lo mismo, y hay un momento determinado en que es tanto el trabajo y tanto el futuro y tanto las problemáticas que deciden separarse. Se forman 2 grupos, que es el que pone el 2 y el 3, uno dirigido por el director de la expedición de Balmis, que se va a dirigir a la América Septentrional, a Nueva España, y otro que va hacia el sur, a la América Meridional, que es Salvani. Bien, a partir de ahora vamos a seguir un poquito la expedición de Balmis. Vuelvo a citar a los que participan, porque están olvidados y yo creo que es absolutamente injusto. Todos estos médicos y practicantes y enfermeros, etcétera. Aquí parten con niños venezolanos y se dirigen primero a Cuba. Están vacunando en Cuba. Voy a hacer un poco el itinerario rápido por todos los sitios, porque en cada sitio, por supuesto, hay anécdotas y cosas, pero yo creo que no procede y el tiempo es acorta. Llegan a Cuba, de Cuba continúan hacia México, hacia Guatemala, y aquí se dividen. Aquí se ve cuando llegan a México, pues unos van hacia la zona de Guatemala, otros van desembarcan en Veracruz y van en diferentes lugares para intentar vacunar al mayor número de población. En 1805 han vacunado ya, se considera
que Nueva España, México, está más o menos vacunado, controlado y se han creado las juntas de vacunación, y desde Acapulco embarcan en el Fernando de Magallanes, que es un barco del galeón de Manila, que va de Manila a Acapulco, y embarcan con nuevos niños mexicanos. Cruzan el Pacífico en dirección a Filipinas. Y llegan a Filipinas, aquí lo vemos en amarillo, y sigue el trabajo. Están vacunando en Mindanao, en Luzón, en todas las islas filipinas, y se podría contar aquí anécdotas y anécdotas porque está muy bien descrito, pero bueno, lo voy a obviar. Aquí fallece Pedro Ortega, parece que su barca tiene un naufragio. Se puede decir que en ese momento dan por concluido su trabajo y que hay parte de esos que deben volver con los niños a México y otros por el Cabo de Buena Esperanza a España. Bien, se separan, pero sin embargo todavía Balmis aprovecha el viaje para ir a China, para ir a Macao, para ir a Nueva Helena, para ir a la isla de Elena, y sigue vacunando y vacunando y vacunando. Es recibido en todos los sitios, los médicos ingleses lo reciben perfectamente, le ayudan y se siguen creando juntas de vacunas en todos estos lugares que a su vez causarán un efecto difusor en otros lugares de los alrededores. Esto es Santa Elena, y por fin, el 14 de agosto de 1806, han pasado 32 meses y 14 días después de su partida, Balmis llega a Lisboa. De Lisboa se traslada a Madrid y es recibido por la corte española como un héroe, e incluso se le dan títulos como cirujano de cámara, inspector general de la vacuna, etc. Se publican los resultados, que tienen una repercusión mundial. Jenner elogia la hazaña, tiene unas palabras fantásticas hacia esta expedición. Y bueno, pues aquí vamos viendo, vamos a recordar en este mapa, salen de España, cruzan el Atlántico, llegan al Caribe, y aquí la expedición de Balmis sube hacia Nueva España, hacia la América septentrional, y todavía queda por ver esta zona que está en manos de Salvani. Desde Acapulco cruzan el Pacífico y llegan a Filipinas. Vacunan en Filipinas, en China y en Macao, y luego, por Buena Esperanza, llegan a España, Balmis. Pero todavía está aquí la mitad de la expedición. En aquel momento eran muy difíciles las comunicaciones, no sabían dónde estaban, no sabían si incluso podían haber muerto, pero bueno, allí estaban vacunando. Volvemos, por tanto, a 1804, con la subexpedición de Salvani y Grajalis, que empiezan a vacunar la América meridional. Vuelvo a recordar los nombres, me parece de justicia. Salvani y Grajalis eran los médicos, practicante Lozano, enfermero Bolaños, y llevan 4 niños venezolanos. En ocasiones, ahí ya no van en barco, sino que ya van por tierra, y en ocasiones se crearían subgrupos diferentes, unos u otros, que irían, en función de las necesidades, pues vacunando unas zonas u otras. Hay que pensar en 1800 cómo sería aquel territorio americano, lo complicado. Pero en definitiva, vacunaron Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Cuando pretendían llegar a Argentina no pudieron, vamos a verlo ahora. Cruzaron los Andes. El que haya estado en América se da cuenta de lo que es cruzar los Andes en un caballo o en un burro. Y en aquel momento Salvanis estaba ya muy enfermo. Él se daba cuenta de que la salud le iba diezmando y de que probablemente no iba a poder acabar su labor. Pero así todo continuó. Aquí se ve en los expedicionarios cómo van llegando a los poblados y van vacunando
a todo el mundo sin distinción de condición, ni de raza, van vacunando a todo el mundo gratuita y altruistamente. Y continúa, quiere llegar a Buenos Aires, sale de Lima, cruza los Andes, no cuento todos los lugares, y finalmente llega a La Paz en 1809. Estos son imágenes de los Andes. Esto era tremendo como lo pasarían estas gentes, y llega en muy mal estado a Cochabamba, en Bolivia. Hay un informe de Grajales, su compañero, que dice que estaba muy mal, que su estado general era premortem, que se confundía con la apoplejía. La apoplejía es un ictus por la intermitencia de su pulso y por la respiración estertora, precedida de movimientos convulsivos, y el síncope en su cesación nos presentaba un espectáculo de horror. Esta es la situación de Salvanis, y por fin, el 21 de julio de 1810, muere en Cochabamba a los 33 años. Había recorrido una infinidad de kilómetros y no tenemos ni siquiera su retrato. Esta es la descripción de Salvani, otra vez, pues desde el Caribe, por toda la costa pacífica hasta Cochabamba. Muerto Salvani, todavía Grajales continúa toda la costa chilena hasta la Patagonia. Siguen vacunando y ya vuelve a España. Esta es otra vez la expedición, que ya la he explicado, entonces la paso. Y Balmis, ya en España, le mandan otra vez a América para controlar cómo está todo esto, y cuando vuelve a España pues se encuentra que su casa había saqueada y muchos de los papeles de la expedición pues habían desaparecido. Balmis murió en el año 1819. El resto de los sanitarios y médicos que participaron en la expedición son desconocidos, no hay ningún dato de ellos. Así se pagó. También es cierto que llegaban a España en una época muy mala. Resultados. Se vacunaron alrededor de 250.000 personas. Otro 250.000 de habitantes de todos estos lugares fueron vacunados en los años siguientes de estas como consecuencia de las infraestructuras que había montado. Es un gran hito histórico de la salud pública. Se considera la primera campaña mundial de vacunación masiva. Su desarrollo tuvo lugar en un momento político convulso y los resultados estuvieron en función de los momentos en que cada país tenía. Estaba empezando la independencia americana. Edward Jenner lo calificó como una gesta absolutamente histórica. Pero en España, bueno, pues esto es así, somos así, ha tenido un olvido auténtico, un olvido total. Estas personas no existen. Para saber más, ahí se han escrito muchísimos libros. Cuando yo he estado preparando esto, hay muchas. Este es Antonio Villanueva Edo, es un libro que le he devorado, me pareció precioso. Y aquí vemos imágenes de diferentes autores y algunos más referentes a esta expedición. Y esta es la historia de la expedición, que espero que les haya gustado. Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es